pasado circunstancias difíciles, pues enviarles un abrazo solidario desde aquí hasta donde usted se encuentre. Estamos en el set oficial del programa Nuestra Esparza, acá desde la Biblioteca Pública, donde estamos todo el equipo de producción trabajando. Aprovecho para enviarle un gran saludo a nuestro amigo José Moya, que se encuentra en otras labores, las cuales le impiden estar hoy acompañándonos, pero bueno, siempre nosotros poniéndole la camiseta. Un saludo, José, para vos, ahí donde te encontres, y gracias por siempre, por toda tu colaboración. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de dos disciplinas súper importantes que sabemos que hay muchas personas que, muy importante, están preguntando por Allen, que a qué horas toca Allen. Allen viene ahorita, después también vamos a tener esa parte que ya se la voy a mencionar, la parte artística de Allen Vargas, de acá de Esparza también, que ustedes lo conocen mucho y también lo están esperando. Ya hicimos por ahí toda la conversación previa a su presentación artística esta noche, así es que manténgase acá, que primero vamos a hablar de una información súper importante, como les decía, sobre el boxeo y baloncesto esta noche, para que usted sepa dónde tiene que dirigirse, cuáles son los representantes. Me alegra mucho de que estos días han estado muy activas las redes sociales con respecto a las diferentes disciplinas. El programa y este espacio es para que usted también pues encuentre información de primera mano y usted puede buscarlos a ellos. La semana pasada estuvimos con atletismo, estuvimos con fútbol sala y estuvimos con karate también, que la información fue muy precisa y pues bueno, ahí me comentaron los muchachos que les ha ido muy bien con respecto a abrir para que usted vaya a hacer deporte. Y como ustedes pueden ver, no me encuentro hoy solo, tengo dos grandes invitados esta noche. Tengo al señor Edwin Garita y también a Percy Otaro. Ahorita les damos espacio para que se presenten. Recuerden, hoy vamos a hablar de baloncesto y vamos a hablar de boxeo para que usted mantenga la sintonía en este momento. Y un saludo para todas las personas que están siguiendo la transmisión en este momento. Recuerde, ¿cuál es la manera usted de compartir con nosotros? Pues bueno, etiquetando a algunas personas que usted quiere invitar a este programa y compartiendo esta transmisión para que llegue a más y más personas. Ha sucedido algo lindísimo a través del programa Nuestra Esparza, que muchas personas fuera de Esparza, es decir, en todo el país, nos están viendo, y también pasamos fronteras, muchas personas también fuera del país nos envían sus saludos. Entonces, si usted quiere saludarnos y reportarnos su sintonía y hacer cualquier consulta con respecto a las disciplinas que vamos a conversar esta noche, puede hacerlo, que aquí yo voy a estar leyendo sus mensajes, yo voy a estar leyendo sus saludos. Y como siempre, nuestra fan número 1 por ahí conectada, Marisela Romero, Jostan, que está preguntando que a qué horas toca Allen, ya le dijimos. José Alberto Moya, un saludo, compañeros, excelente producción como siempre, gracias. Pablo Josué dice gracias. No, pues gracias a usted, Pablo, también por mantenerse en sintonía. Y pues bueno, sin más preámbulo, les presento a los invitados que tenemos esta noche. Ellos mismos se van a presentar y iniciamos con Edwin Garita, vicepresidente de la Asociación Esparzana de Baloncesto. Bienvenido, buenas noches, Edwin. Saluden a todas las personas que están siguiendo la transmisión hoy. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a Juan José, a la municipalidad, por la invitación. A Percy, un gusto de acompañarlo también acá. Pues como ya lo dijeron, mi nombre es Edwin Garita, yo soy miembro de la Asociación Esparzana de Baloncesto, pertenezco a la Junta Directiva y pues acá estamos, ¿verdad?, con la mejor intención de brindar información y siempre apoyando el deporte en el cantón. Gracias, don Edwin. Y también, como ustedes pueden ver en pantalla, nos acompaña don Percy Otárola, conocido boxeador también y entrenador de boxeo, acá en la zona de Esparza. Don Percy, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la municipalidad por el apoyo, al Comité de Deportes que nos apoya siempre. Y aquí estamos y vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, el compañero baloncesto y mi persona, de lo que estamos construyendo, sobre todo, y trabajando mucho con la juventud y trabajando lo que es la parte social, ¿verdad?, que es lo más importante al final. Qué bueno, don Percy, qué bueno que menciona la parte social, porque es lo que nos interesa, ¿verdad?, aportar mucho a la zona con respecto no solamente las disciplinas con las cuales hemos venido conversando también a lo largo de los programas, sino también tener como ese espacio que las personas sepan que ya está activo. A pesar de lo difícil que ha sido la situación, el deporte no se puede dejar de lado en ningún momento. Don Edwin, cuénteme, ¿hace cuánto en esto del baloncesto? ¿Usted hace cuánto en la vicepresidencia, de la Asociación Esparzana de Baloncesto? ¿Hace cuánto? ¿Sos mejenguero, como decimos popularmente acá, verdad? ¿Lo has practicado en algún momento o simplemente te mantienes en la parte administrativa? Pues sí, soy mejenguero, o fui mejenguero en su momento, ya
con la edad, pues el tema de las rodillas le pasa factura siempre a uno en esto, entonces pues ya ahora prácticamente no lo practico, pero sí, en su momento lo practiqué en el colegio. En la asociación como tal, nosotros nos constituimos, pues, es un proyecto que se reactivó en 2016. El Comité de Deportes pues nuevamente hizo el llamado a algunos compañeros, entrenadores, y empezaron con este proyecto nuevamente. 2017 ya nos constituimos como asociación deportiva, y a partir de ahí pues he estado involucrado en la junta directiva como tal, y hoy por hoy seguimos activos, ¿verdad?, en este tema. Ok, y como vicepresidente decías desde el 2017. 17, correcto. Ok, vamos a ver, quería preguntarte también, ¿cuántas personas se encuentran activas en este momento con respecto a los entrenamientos? Que usted diga, bueno, vamos a ver, somos tantas personas que estamos activamente ahorita entrenando. Ok, el grupo de entrenadores lo conforman, tenemos un grupo multidisciplinario. Tenemos a Rafael González, que es nuestro entrenador de las categorías más pequeños, la U8 que llamamos nosotros y U10. Tenemos también a Rafael Cambronero, que también entrena las categorías U12 y U14. Jorge Sosa también nos apoya en el proceso con los más pequeños. Y recientemente se integró nuevamente Carlos Mora, el coach Carlos Mora, también a apoyarnos en ese sentido. Yamil Dobles también nos apoya en el tema de entrenadores. Entonces sí tenemos un grupo bastante constituido, los cuales nos ayudan a entrenar todas las categorías desde los 5 años hasta los 17 años que tenemos actualmente. Desde los 5 hasta los 17. Correcto, así se conforma el grupo. Ok, ahorita vamos a seguirle preguntando un poquito más, don Edwin, al respecto, ya que tenemos personas aquí que nos están saludando. Por ejemplo, puedo comentarle a Andreina Aguilar, dice: buenas noches, excelente programa, muy bueno que la niñez y los jóvenes participen de algún deporte en la comunidad. Y precisamente de eso es que se trata, que las personas, y los chicos principalmente, y todos aquellos que tengan alguna manera de cómo distraerse, ya que hemos estado en un confinamiento prolongado, de verdad, y de esta manera, buscamos de qué manera las personas se distraigan haciendo algo que les apasiona.